Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde desmenuzamos cada chisme, cada mirada y cada suspirito de nuestras estrellas turcas mu.es queridas. Estoy AQU como siempre lista para traerles la información superíndice 3N mu.es jugosa, los secretos mejor guardados y por supuesto, las teorías mu.es locas que se nos ocurren a esta comunidad tan apasionada. Y hoy prepúrense porque vamos a hablar de uno de los nombres que mu.es resuenan en nuestros corazones y en nuestras pantallas, Kerem Bürsin. Lo escucharon bien. El Galu turco que ha conquistado al mundo entero con su talento, su carisma y esa sonrisa que nos derrite a todas, es en boca de todos, y no solo por sus proyectos profesionales. Hoy vamos a analizar una posible confesión superíndice 3N, una declaración superíndice 3N que ha encendido las redes sociales y que ha hecho que los fans enloquezcan. Podrá ser que Kerem Bürsin, con el corazón superíndice 3N en la mano, haya dicho «¿Eres mi sueño más menoso?» ¡Ay, Dios mío! Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción superíndice 3N y empecemos a imaginar bodas, viajes y bebu copyright turcos corriendo por la playa, quiero recordarles que se suscriban a este canal. Ese botoncito rojo que ven por ahí abajo. Háganlo. No se arrepentiru encontraru todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas favoritas, desde noticias de última hora hasta análisis profundos de sus personajes y sus relaciones. Que no lo piensen suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora vamos a lo que nos interesa. La verdad es que la frase «eres mi sueño más menos» es un poco ambigua, ¿no creen? Podrá significar tantas cosas. Podrá ser una simple expresión superíndice 3N de admiración superíndice 3N, un cumplido sincero o claro, podrá ser algo mucho profundo. La pregunta del millón superíndice 3N es, ¿a qué copyright N se la dijo Kerem? ¿En qué copyright contexto? Y lo es importante, hay pruebas su superíndice 3 lidas de que realmente la dijo. Vamos a analizar un poco la situación superíndice 3N. En los últimos meses, Kerem ha estado involucrado en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha compartido set de rodaje con actrices talentosas, ha asistido a eventos glamorosos y ha interactuado con fans de todo el mundo. Y claro, su vida amorosa siempre ha sido objeto de especulación superíndice 3N. Después copyright de su ruptura con Anderu Rafael, la prensa rosa no ha dejado de buscarle una nueva pareja. Se le ha vinculado con varias mujeres, desde modelos hasta empresarias, pero hasta ahora, nada confirmado. Kerem ha sido muy discreto al respecto, prefiriendo mantener su vida personal alejada de los focos. Sin embargo, los fans son expertos en detectar hasta la munima seu más menos al. Un comentario en redes sociales, una mirada sospechosa, una sonrisa superíndice 3 todo puede ser interpretado como una prueba de un nuevo romance. Y precisamente eso es lo que ha sucedido con esta supuesta confesión superíndice 3N. La frase «eres mi sueño más menos» empezó superíndice 3 a circular en redes sociales después copyright de que Kerem participara en un evento Venu copyright fico en Spau más menos según algunos testigos, durante una conversación superíndice 3N informal con una de las organizadoras del evento, una joven actriz Spau más menos la llamada Stephanie. Kerem le habrá dicho algo parecido. Por supuesto, la información superíndice 3N no tardó superíndice 3 en viralizarse. Los fans empezaron a buscar fotos y vídeos de Kerem y Stephanie juntos, analizando cada detalle de su lenguaje corporal. Algunos afirmaban haber visto química entre ellos, mientras que otros lo negaban rotundamente. La verdad es que no hay pruebas concluyentes de que Kerem realmente haya dicho esas palabras. Los testimonios son contradictorios y las imágenes no muestran nada comprometedor. Podrá ser simplemente un rumor infundado, una exageración superíndice 3N de los fans o incluso, una invención superíndice 3N de la prensa amarillista. Pero seamos honestos. La idea de que Kerem Bürsin es tu copyright enamorado de una actriz Spau más menos sola es muy tentadora. Será un crossover de Ensueu más menos o una historia de amor digna de una película de Hollywood. Además, Stephanie es una chica muy guapa y talentosa, y parece tener una personalidad encantadora. Pero volviendo a la realidad, debemos ser cautelosos y no dejarnos llevar por la fantasía. Hasta que no haya una confirmación superíndice 3N oficial por parte de Kerem o de Stephanie, todo son especulaciones. Lo que podemos afirmar es que Kerem Bürsin es un hombre muy atractivo y carismático, y que tiene el poder de enamorar a cualquiera.
Su talento como actor es innegable y su personalidad sencilla y cercana lo hace a Mu es irresistible. Pero Mu es ayuda de su atractivo físico y su talento profesional. Kerem es una persona comprometida con causas sociales y preocupada por el bienestar de los de Mu es. Su participación superíndice 3N en eventos Venu Copyright Ficos y su apoyo a organizaciones humanitarias demuestran su gran corazón superíndice 3N. En definitiva, Kerem Bürsin es mucho Mu es que una cara bonita. Es un hombre con valores, con talento y con un gran potencial. Y como fans, solo podemos desearle lo mejor en su vida personal y profesional. Asuke, dijo Kerem, ¿eres mi sueu más menos o? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sabemos es que con diéresis copyright, él es el sueu más menos o de muchas y muchos de nosotros. Y eso, al final, es lo que importa. Bueno, mis queridos amantes del drama, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la posible confesión superíndice 3N de Kerem Bürsin. Recuerden que todo son especulaciones y que no hay nada confirmado. En resumen, hemos analizado la posible frase, eres mi sueu más menos o que se le atribuye a Kerem Bürsin durante un evento en Spawn más menos a. Hemos examinado la información superíndice 3N disponible, los testimonios de los testigos y las reacciones de los fans. Y hemos concluido que aunque no hay pruebas concluyentes, la idea de que Kerem es tu copyright enamorado de una actriz Spawn más menos sola es muy atractiva. También Copyright N hablamos de la importancia de no dejarnos llevar por la fantasía y de esperar a una confirmación superíndice 3N oficial. Además, resaltamos las cualidades de Kerem Bürsin como persona y como profesional. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad tan apasionada. Sus comentarios y sus likes son muy importantes para mí, así que no duden en dejarme sus opiniones y sus teorías sobre este tema. ¿Creen que Kerem realmente dijo, eres mi sueu más menos o? ¿A Copyright N se lo habrá dicho? Du copyright genme sus comentarios abajo. Y por último quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 Sima. Asterisco ampliando la noticia, el misterio de la confesión y el huracán de rumores en torno a Kerem Bürsin asterisco. Agarren sus palomitas, mis chismosos empedernidos, porque esto se pone aún más jugoso. La declaración no declaración, la frase en el aire, el susurro que ha desatado una tormenta perfecta en el fandom turco y más allá, eres mi sueño. ¿De dónde viene todo este revuelo? ¿Qué hay de cierto en el torbellino de especulaciones que rodean a Kerem Bürsin? Y lo más importante, ¿estamos siendo víctimas de nuestra propia imaginación, o hay algo real detrás de todo esto? Para entender la magnitud del terremoto que ha provocado esta simple frase, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto que rodea a Kerem Bürsin. Desde su meteórico ascenso a la fama, su vida personal ha sido un libro abierto para sus millones de seguidores. Su relación con Hande Erçel, convertida en fenómeno global gracias a Senkalkam, fue objeto de escrutinio constante. Cada gesto, cada publicación en redes sociales, era analizado con lupa, buscando pistas sobre la evolución de su amor. Por eso su ruptura fue un golpe duro para muchos fans que veían en ellos la pareja perfecta, un reflejo de la magia que transmitían en la pantalla. Y como suele ocurrir en estos casos, la prensa rosa y los fans se lanzaron a la búsqueda frenética de un nuevo amor para Kerem. Cada mujer que aparecía en una foto junto a él se convertía automáticamente en la nueva novia. Rumores iban y venían, alimentando la maquinaria del chisme y generando expectativas desmedidas. En este contexto, la participación de Kerem en el evento benéfico en España fue el detonante. Su imagen, impecable como siempre, irradiaba simpatía y profesionalismo. Su interacción con los asistentes, su cercanía con los fans españoles, fueron ampliamente documentados en redes sociales. Pero fue una chispa, un rumor que surgió de entre la multitud, lo que encendió la mecha, la supuesta confesión a Stephanie, la joven actriz española. ¿Quién es Stephanie?, se preguntarán muchos. Pues bien, Stephanie Martínez es una actriz emergente en el panorama español. Con una belleza natural y un talento prometedor, ha participado en varias producciones teatrales y televisivas, ganándose el cariño del público local.
Su camino y el de Kerem se cruzaron en este evento benéfico, donde ella desempeñaba un papel importante en la organización. Según las fuentes, Kerem y Stephanie compartieron una conversación amena durante la gala. Intercambiaron impresiones sobre sus respectivas carreras, hablaron de proyectos futuros y aparentemente conectaron a un nivel personal. Fue en ese momento, según algunos testigos, cuando Kerem pronunció la fatídica frase: «Eres mi sueño». ¡Boom! La bomba explotó en las redes sociales. ¡Kerem Stephanie, ¡Kerem en España, ¡Eres mi sueño! Se convirtieron en trending topics a nivel mundial. Los fans más acérrimos se dedicaron a rastrear cada publicación de Stephanie en Instagram, buscando pistas que confirmaran el romance. Analizaron sus fotos juntos, comparando sus sonrisas, sus miradas, su lenguaje corporal. Algunos vieron señales claras de conexión, una química innegable. Otros, más escépticos, consideraron que se trataba de una simple muestra de cordialidad entre dos profesionales. Pero el debate no se limitó a las redes sociales. La prensa rosa turca y española se hizo eco del rumor, publicando artículos especulativos y entrevistando a fuentes cercanas a Kerem y Stephanie. Los titulares gritaban a los cuatro vientos: Kerem Bürsin tiene nueva novia española, un amor turco-español en el horizonte. Stephanie Martínez, la mujer que ha conquistado el corazón de Kerem Bürsin. Un verdadero festín para los amantes del chisme. Ahora bien, analicemos la situación con cabeza fría y objetividad. ¿Tenemos pruebas fehacientes de que Kerem realmente dijo: «Eres mi sueño»? La respuesta es no. No hay un vídeo, no hay una grabación de audio, no hay una declaración oficial que confirme el rumor. Todo se basa en testimonios de personas que supuestamente presenciaron la conversación, testimonios que, como suele ocurrir en estos casos, son contradictorios y poco fiables. Podría ser que Kerem simplemente haya hecho un cumplido a Stephanie, admirando su trabajo y su dedicación al evento benéfico. «Eres mi sueño» podría ser una forma elegante de expresar admiración, sin connotaciones románticas. También podría ser que la frase haya sido sacada de contexto, malinterpretada o incluso inventada por alguien con ganas de generar polémica. En el mundo del espectáculo, los rumores son una moneda corriente, y a veces es difícil distinguir la verdad de la ficción. Pero, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría que Kerem Bürsin encontrara el amor en España? Un romance intercultural, un cuento de hadas moderno que trascendiera fronteras y culturas. La idea es, sin duda, muy atractiva. Además, Stephanie parece ser una mujer inteligente, talentosa y con una personalidad encantadora. Sería una pareja hermosa y digna de admiración. Sin embargo, no podemos dejarnos llevar por la fantasía. Debemos ser cautelosos y esperar a una confirmación oficial antes de sacar conclusiones precipitadas. Hasta que Kerem o Stephanie no se pronuncien al respecto, todo seguirá siendo pura especulación. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando del talento y el carisma de Kerem Bürsin en sus proyectos profesionales. Ya sea en la pantalla grande o en la pequeña, su presencia siempre es un imán para el público. Su capacidad para transmitir emociones, su versatilidad como actor y su compromiso con su trabajo lo convierten en una de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Y por supuesto podemos seguir soñando con la posibilidad de que encuentre el amor verdadero, ya sea en Turquía, en España o en cualquier otro lugar del mundo. Porque al final, todos merecemos ser felices y encontrar a esa persona especial que nos haga sentir que somos el sueño de alguien más. Así que, mis queridísimos chismosos, la historia de Kerem Bürsin y la supuesta confesión a Stephanie sigue abierta. Seguiremos investigando, analizando y especulando hasta que tengamos una respuesta definitiva. Estén atentos a este canal, porque aquí encontrarán toda la información que necesitan para estar al día de los últimos rumores y novedades del mundo de la farándula turca. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. O al menos, eso esperamos. Hasta la próxima, mis amores. Y no olviden suscribirse, darle like y compartir este vídeo con todos sus amigos amantes del drama y del chisme. Los quiero mucho.